Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Liz. Buenas noches, licenciado. Noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Licen. buenas noches, Buenas. licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Un gusto poderles saludar. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, donde se encuentren, en sus hogares, en sus lugares de Pero no trabajo, salió la pantalla de mi nombre. desde el lugar donde No, nos encuentren No tiene nada ubicados. que ver. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora, esta actividad correspondiente a ciencias sociales, y vamos a ver un poquito de... La clase anterior nosotros habíamos estado hablando sobre la conceptualización de qué estudia las ciencias sociales, de qué es lo que nos ayuda en relación al estudio de la sociedad en sí. Hoy día vamos a ver una de las disciplinas que también están conexas a las ciencias sociales y que también nosotros vamos a ir viendo, que es historia. Historia es una de las ciencias que nos permite descubrir, que nos permite analizar y que nos permite conocer temas y circunstancias que se han dado dentro de la historia. Pero no son cualquier tema, no son cualquier circunstancia, sino son temas bastante relevantes. Los temas obviamente que nos permiten desarrollar algo de algunas actividades que han sido preponderantes dentro del desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, dentro de ellos, dentro de la historia, por ejemplo, el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la rueda, de la electricidad, de una serie de inventos que hasta la fecha han sido de mucha utilidad y de cambio en relación al desarrollo de la humanidad. Eso es lo que se ha ido determinando. En esta parte, la historia, vamos a ver cuál es la conceptualización, las características y otros temas de vital importancia dentro de este concepto. La historia nos ayuda mucho a descubrir diferentes conceptos y diferentes características que se han venido desarrollando en el pasado. La historia nos ayuda a identificar errores que desarrollaron que obviamente cometieron nuestros antepasados, y tratar de que no se vuelvan a repetir en la actualidad. Es lo que busca la historia. Pero en sí vamos a analizar qué es el concepto de historia, qué es la historia. La historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de registros, documentos, fotografías, films, libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y a comunidades en general. Es lo que hace la historia. Prácticamente, ¿dónde se sustenta la historia? En documentos, en fotografías, en films, en registros, en libros. Tenemos una serie de papiros, tenemos una serie de manuscritos, tenemos incluso pinturas rupestres que son parte de elementos en los cuales se sustenta la historia para poder estructurar, para poder organizar una serie de información que nos va a servir en el proceso de análisis y estudio de diferentes acontecimientos que se desarrollaron por parte de la humanidad. Sin embargo, la historia puede significar tres cosas distintas. Primero, una disciplina que estudia el pasado de la humanidad y su narración cronológica. Cuando hablamos de cronológica, significa que tiene que ser ordenada desde el momento mismo que se originó algo hacia nuestros días. Eso quiere decir que tiene que estar bien organizado. Lo que sucedió en 1970, lo que sucedió en 1971, lo que sucedió en 1972 y así sucesivamente durante toda la historia, pero tiene que ser cronológico, tiene que ser organizado, permitiendo su comprensión, contextualización y visión crítica. Es lo que pensamos cuando compramos un libro de historia. A veces se enmarca en las ciencias sociales y otras entre las humanidades. Esas son las dos características fundamentales en cuanto a esta primera determinación de qué es historia, el significado de la historia. La siguiente conceptualización se puede determinar como la producción de dicho estudio, o sea, la escritura misma del pasado,
que llevan a cabo cronistas o conocidos también como historiadores. Dicho de otro modo, la escritura de la historia es también historia. Eso quiere decir, una vez que han investigado determinados investigadores, han descubierto eventos, características, una serie de información relevante. ¿Qué es lo que tienen que hacer los historiadores? Es organizarlos y de escribirlos en determinados libros, registrar toda la información de una forma ordenada. Entonces es la producción del estudio, eso quiere decir la escritura del pasado, la escritura, la estructuración de todos los eventos que se desarrollaron en el pasado. Y por último tenemos el periodo temporal que comienza con la invención de la escritura en la antigüedad y continúa hasta el presente. Se trata de un concepto de desuso, pero en principio que opina sobre la prehistoria, es decir, la historia anterior de la escritura, todos los eventos que se han venido desarrollando. Por ejemplo, hablamos de la época de las cavernas, hablamos de la época antes del descubrimiento de la escritura, de la agricultura. Esa es una historia que obviamente se ha suscitado dentro de la época del pasado, de los primeros inicios de la humanidad, dentro de lo que se le conoce como prehistoria. Entonces, desde ahí se va analizando determinadas características, determinados eventos que son preponderantes y que marcaron la diferencia en determinadas sociedades. Además, popularmente usamos el término historia para referirnos al pasado, como en la expresión eso ya es historia o eso quedará para la historia. Entonces nosotros prácticamente cuando utilizamos el término historia, prácticamente sería un sinónimo de el pasado. La historia es una de las disciplinas más antiguas creadas por la humanidad y quizá una de las que más especificaciones posibles tiene o posee. Se puede hacer un abordaje histórico de prácticamente cualquier realidad, incluso de otras ciencias y disciplinas, ya sea que hablemos del arte, de una nación o del universo mismo, que también vamos dentro de este tema, dentro de este tiempo que nosotros vamos a desarrollar los conocimientos, también vamos a hablar sobre la historia de la formación y la evolución del universo. ¿Quién se recuerda, por ejemplo, del Big Bang? ¿Quién tiene un conocimiento qué es el Big Bang? ¿Han escuchado ese término Big Bang? La explosión. Digo, la explosión. Exacto. Big Bang en sí significa la gran explosión. Pero en sí, si nosotros analizamos el contexto mismo, no hubo ninguna explosión, ni una gran, ni una mínima, no existió ningún tipo de explosión. Y más bien fue un cambio, una modificación en cuanto a la materia y a la energía en el espacio, lo que originó todos los cuerpos celestes, incluidos las galaxias y todo El lo que... punto inicial en el que inició algo así, dicen, Doc, digo, disculpe. Claro, claro, no hay problema. Más bien, Disculpe por... bienvenido a su comentario. Sí, exactamente, el Big Bang es el inicio mismo de la creación del universo. Hay dos conceptos, dos historias, por decirlo así, en cuanto al origen del universo. El origen del universo desde el punto de vista teológico y el origen del universo desde el punto de vista Es exactamente cuando se formó científico. la materia, algo de esto es de la historia. Ay, Doc, digo, listen. Claro, sí, exactamente. Justamente es el momento mismo en cuanto a la formación de nuestro universo. Esa es la teoría científica. Pero también existe la teoría dogmática, la teoría teológica. ¿Quién sabe un poco de teología o de religión? ¿Cómo se formó el universo? ¿Cómo se formó nuestro planeta? Entonces nosotros tenemos dos conceptualizaciones que Sí, hay discrepan muchas. en cuanto a la creación del universo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista divino, desde la religión, existe un Dios todopoderoso que creó el universo y que creó al hombre a semejanza de Dios, y hay otro, la teoría científica, como la compañera lo acaba de decir, que es prácticamente el origen, el cambio, el inicio mismo de la formación de todos los cuerpos celestes, de todo el universo como tal. Entonces, ese es el famoso Big Bang, la parte científica, y también tenemos la parte teológica. Ahí tenemos que ir analizando los dos puntos y obviamente para, obviamente,
como personas que ya prácticamente estamos formadas, pero que también tenemos que tener un poco más de conocimiento para poder diferenciar lo positivo y lo negativo en cuanto a las dos posturas. Entonces tenemos que ir analizando dentro de este proceso, que también nosotros vamos a ir viendo en todo este trayecto educativo. Vamos a hablar de arte, perdón, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de la formación de las naciones, en relación de la formación del universo. Nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando cómo se formó nuestro sistema solar, dónde se encuentra, cómo están constituidos los planetas, la clasificación de los planetas y otras cosas más que son bastante interesantes y que debemos conocer. A las personas que se dedican al estudio de la historia se les conoce con el nombre de historiadores, y aquellos que se ocupan de contar la historia de una localidad o de una comunidad se les conoce como cronistas. A los que nos cuentan, valga la redundancia, cuentos en relación a la evolución, en relación a diferentes acontecimientos que se desarrollaron a base de una historieta, a base de un cuento. A eso se les conoce como cronistas, mientras que a los que estudian y analizan a la historia como tal, a eso se les conoce como historiadores. Eso hay que tener muy en cuenta y en consideración. En cuanto a las características de la historia, en términos generales, la historia se caracteriza por ser, en primera instancia, porque se dedica al estudio del pasado, a partir de los registros de distintos tipos que hayan quedado de él o que hayan elaborado historiadores anteriores. Por ende, el conocimiento histórico es acumulativo, es decir, lo estudiado por un historiador sirve de fuente a otros historiadores que en futuro continuarán este proceso de estructuración de temas importantes dentro de la historia. Otra de las características es del estudio de la historia, se especializa en un tema, tópico o región específica, de modo que es posible hablar de historia de prácticamente todo lugar. No debe confundirse con la historiografía, que es el estudio del modo en que la historia describe, o sea, una serie de metahistorias, o sea, una microhistorias dentro de un tema general. Otra de las características es que para estudiar el pasado, la historia acude a muchas otras disciplinas en busca de fuentes e instrumentos, y al mismo tiempo les sirve de ciencia auxiliar para que puedan estudiar los orígenes de su campo de estudio y el desarrollo de sí mismo como una disciplina. Por ejemplo, la historia de la medicina, la historia de las ciencias, la historia de la literatura, la historia del derecho, que también es bastante importante, el derecho nace en los primeros imperios, para ser más exacto, en el imperio Hammurabi. Ahí nace el primer códice, el primer código. Entonces desde ahí prácticamente ya existía, por ejemplo, si hablamos de la parte jurídica, de la parte legal, ya existía un conflicto entre las sociedades, porque la gente, el ser humano, dentro de su comportamiento, es un poco, por no decirlo, es 100% agresivo y trata de generar algún tipo de daños hacia otros seres semejantes. Es por eso que el código Hammurabi, dentro de estas estructuras, prácticamente trata de generar una legislación que permita castigar a los transgresores. Lamentablemente, este primer códice se le conoce con el nombre de ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque si en este primer código Hammurabi, prácticamente si un individuo había agredido y había roto la cabeza a otro individuo, una vez que se haya generado un tipo de juicio, estos primeros juicios, las primeras audiencias, prácticamente el agredido tenía que devolverle la misma cantidad de daño que había sufrido. Entonces, por eso se le conocía de ojo por ojo y diente por diente. Posteriormente, este sirvió como base para que el Imperio Romano creara el derecho romano, el Código Romano, que ya fue mucho más estructural, ya existía una serie de estructuras que constituían derecho, que generaban derecho, tanto del agresor como del agredido. Entonces ya había una serie de estructuras, ya fue evolucionando. Esto en cuanto a las diferentes disciplinas en las cuales también se apoya también la historia.
Desde el siglo XIX, la enseñanza de la historia nacional forma parte esencial del modelo educativo en todos los países con un método de formación de identidad nacional. Obviamente, este tema de identidad nacional es fundamental porque nosotros debemos aprender cuáles fueron nuestras culturas, las culturas precolombinas, los que estuvieron aquí en Latinoamérica antes de la llegada de los españoles, sus costumbres, sus tradiciones que nosotros tenemos hasta la actualidad, los platos típicos, los platos tradicionales que ellos iban preparando dentro de este proceso también. Muchos de ellos se desarrollaron o generaron un proceso de mestizaje, un proceso de intercambio, interrelación, que también fueron evolucionando con el tiempo. Pero si nosotros vemos, prácticamente nuestras culturas, pese a ser desaparecidas por la llegada de los españoles, nos dejaron determinados legados, especialmente dentro de la cultura, dentro de la gastronomía. Por ejemplo, uno de los temas más fundamentales es el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, que también tiene una correlación, si nosotros analizamos, si nosotros comparamos, pese a estar a kilómetros de distancia con el pueblo mexicano, tienen determinadas características similares. Ambos festejan a los muertos, a las personas que ya se han ido, ¿no es cierto? A los familiares. Acá en nuestra localidad nosotros tenemos una gastronomía que es la colada morada, que desde nuestros antepasados hasta la actualidad han ido generando una serie de procesos en cuanto a su preparación. Ese es el legado histórico que nos dejan nuestros antepasados y que al trascender de los tiempos no se han perdido. Dentro de las culturas, dentro de la serranía del Callejón Interandino, nosotros tenemos la fiesta de la cosecha, tenemos la fiesta de la Pachamama y una serie de cosas más que son un legado cultural que viene desde culturas precolombinas hasta nuestra actualidad y que nuestro Estado también trata de recuperarlas con el fin de generar esta parte importante que es nuestra identidad nacional, nuestra propia identidad. Nosotros no tenemos que tomar, lamentablemente tomamos identidades de otras culturas. Por ejemplo, la celebración de esta fiesta, por decirlo de otra manera, el Halloween, que nada tiene que ver con nuestra cultura, sino que viene de afuera y que por pues, situaciones comerciales nosotros también la hemos hecho parte de nuestra celebración, pero que nada tiene que ver con nuestra cultura propia en Latinoamérica, en ninguna parte de Latinoamérica, pero que nosotros la hemos hecho así. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la enseñanza de la historia? A generar nuestra propia identidad nacional, a valorar nuestra gastronomía, a valorar la vestimenta de nuestra propia población. Por ejemplo, en la costa, el montubio tiene su sombrero de paja toquilla, tiene su guayabera, su pantalón blanco, tiene su machete al costado, en su cintura. Eso es lo tradicional, eso es lo propio. En la serranía acá nosotros tenemos diversidad de poblaciones, de nacionalidades. Tenemos la nacionalidad purúa, tiene su propia vestimenta, tiene su propia característica. La comunidad de Otavalo igual tiene su propia vestimenta diferente, propia de su región y así sucesivamente. En relación a la gastronomía, es mucho más amplio, cada sector tiene su propia gastronomía. Y regresamos a la parte de la costa, de acuerdo a los productos que ellos tuvieron propios desde el inicio, la mayoría de su alimentación se basa en ¿qué? Se basa justamente Un buen cebollado. en mariscos, en crustáceos exactamente, en encebollado. ¿Qué tiene el encebollado? Tiene albacora, tiene yuca, parte de productos también que van de aquí de la sierra, como el tomate, el cilantro, la cebolla, lo han hecho este potaje, que es uno de los platos más reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El hornado aquí en la parte del Callejón Interandino, el hornado igual tiene diferentes formas en cuanto a su preparación, pero no deja de ser un plato emblemático, la fritada, el tostado, el mote, los yapingachos, el yaguarlocro. Tenemos una infinidad de platos típicos que son nuestra propia identidad nacional. Eso que también está registrado y que se registra dentro de la historia. Vamos a ver a continuación para qué sirve la historia. Una vez más, veamos para qué sirve la historia.
Aquí nosotros tenemos una imagen para los que están siguiéndome a través de sus diferentes dispositivos. Nosotros podemos ver una imagen que es totalmente desastrosa, que es parte de la Segunda Guerra Mundial, del famoso holocausto que se dio, que obviamente terminó involucrando a la mayoría de los países a nivel global, que es parte de la historia negra de toda la humanidad, donde murieron miles de millones de personas y obviamente se utilizaron por primera vez bombas nucleares, lo que sucedió en Hiroshima y también en Nagasaki. Obviamente son cosas que nosotros debemos aprender dentro de la historia para tratar de no volver a cometerlo al futuro, no volver a cometer ese tipo de errores que cegaron miles de vidas inocentes. La revisión o estudio del pasado cumple distintas funciones que pueden ir desde la acumulación de conocimientos mismos hasta la comprensión del presente. Esto último es quizás su mayor utilidad. Solo estudiando cómo ocurrieron las cosas del pasado podemos entender la configuración de la realidad actual. Es por eso que muchas veces el pasado, remoto o reciente, es el punto de partida del estudio de un tema dentro de la historia. En cuanto a la importancia de la historia, dicho un poco románticamente, la importancia de la historia tiene que ver con el deseo humano de vencer a la muerte. Escribimos lo ocurrido para que las generaciones venideras puedan entender lo ocurrido cuando no estemos ya presentes para contarlo. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el proceso de liberación de los españoles, estuvo a cargo de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, del mariscal Antonio José de Sucre y de muchas otras personalidades, obviamente que se destacaron en el campo de batalla y también que lograron configurar la libertad que hoy gozamos. Hoy esas personas ya no están aquí, esas personas fallecieron, murieron, pero la historia no les deja morir del todo. Siempre nosotros estamos recordando las hazañas, los triunfos, las derrotas que ellos desarrollaron para lograr este gran objetivo que nosotros tenemos en la actualidad, que es nuestra libertad, una libertad en la cual se establecen deberes y derechos de cada uno de los ciudadanos, que es importante para el desarrollo mismo de nuestra historia, de la historia de que cada uno estamos generando. El hecho que ustedes ingresen, el hecho que ustedes hayan ingresado a este plantel educativo, ustedes empiezan a escribir la historia de ustedes, pero también empiezan a escribir la historia de esta institución educativa, la cual obviamente les abre las puertas y que ustedes con el desarrollo, con la responsabilidad que ustedes van demostrando en el desarrollo académico, ustedes van a crear y van a generar una historia que les va a servir al legado que viene atrás de ustedes, a los próximos estudiantes que vendrán tras de ustedes y que obviamente a ustedes les verán como muchos de ellos los verán como el ejemplo a seguir, como el ejemplo que obviamente el objetivo que ustedes van a alcanzar, que es el obtener el título de bachiller y que las generaciones que están atrás dirán, obviamente los observarán y dirán que también querrán seguir sus pasos en este desarrollo que ustedes, este desarrollo académico que ustedes van a desarrollar en este proceso. Gracias a este proceso, gracias a ello podemos saber cómo era la vida hace miles de años, cuáles eran las preocupaciones, los descubrimientos y los peligros a los que enfrentaron, quienes vivieron en el mundo radicalmente distintos al nuestro, ya que sin ellos nosotros no seríamos quienes somos. Prácticamente ellos generaron este proceso de la historia. Si nosotros analizamos el proceso de la evolución nomás en esta corta temporada, desde los años 90 hasta la actualidad, si nosotros vemos dentro del proceso de las telecomunicaciones, muchos de nosotros venimos de la época de la máquina de escribir. Muchos de nosotros nunca conocimos en nuestra juventud, en nuestra formación secundaria, nunca conocimos un celular, nunca conocimos el internet y nos dieron otras disciplinas que era taquigrafía, que era mecanografía, que posteriormente esto nos serviría. Pero la ciencia y la tecnología y sobre todo la informática fue evolucionando hasta darnos estos aparatos que hoy en día prácticamente nosotros a través de ellos podemos desarrollar infinidad de actividades.
Ese es un proceso de la evolución, es parte de nuestra historia. ¿Cómo fue ese cambio en cuanto a la formación de las sociedades, tanto positivas y negativas? Porque las redes sociales, el Internet, así como es positivo para la formación, también es un poco negativo en cuanto a la destrucción del criterio en cuanto a la población. Entonces hay que tener mucho cuidado con este proceso. En cuanto a la historia y a la prehistoria, estamos ya llegando a la parte final. Entonces vamos a ver en cuanto a la historia y a la prehistoria, vamos a ver qué es lo que nos proporciona. Una cosa es historia y otra cosa muy distinta es la prehistoria. Aquí nosotros podemos ver una serie de pinturas rupestres que en alguna de las cuevas debe existir este proceso y que también, obviamente, esto sirvió como un legado, sirvió como una información, cómo vivían, cómo desarrollaban o cuáles son las actividades que desarrollaban los antepasados en una época distinta a la nuestra. La diferenciación entre historia y prehistoria es convencional y actualmente se considera innecesaria. La prehistoria necesariamente forma parte de la historia humana, pero tradicionalmente se la comprendió como el periodo primogenio o ancestral del proceso de formación de la humanidad. Es decir, la prehistoria es el periodo previo a la invención de la escritura. A partir de este evento, en cambio, nos hallamos en terrenos de historia propiamente dicha. Esta división tenía que ver con que hasta la invención de la escritura no había un soporte físico duradero en el cual guardar o relatar los sucesos ocurridos, sino que el pasado se transmitía de generación en generación, a menudo mediante el uso de la memoria y técnicas como la rima para poder evocarlos. Eso quiere decir a través de las historietas, a través de las historias que nos han conversado, por ejemplo, nuestros abuelitos, lo que vivían, de los eventos que les sucedían. Eso es parte también de la transmisión de la historia. El problema inherente a ello es que con cada repetición el mensaje se alteraba un poco en la medida que una palabra se volvía y viene a otra en su reemplazo, o en que el mensaje es recordado ligeramente distinto a lo que nuestros antecesores lo remembraban o lo recordaban. Es por eso que la prehistoria es mucho más difícil de conocer que la misma historia. Entonces es fundamental. Entonces prácticamente es cierto. Si nosotros, por ejemplo, yo les doy ahorita un mensaje, si hacemos una cadena de mensajes entre unas 10 personas nomás, desde el origen del mensaje de la primera persona, solamente hasta la quinta persona, ya se va a distorsionar, ya cambia el mensaje, ya no es el mismo, ya va distorsionado. Y eso nosotros podemos hacer como un ejercicio en nuestra familia. Por ejemplo, si tenemos una familia de unos 5, unas 6 personas, si es mucho más, es mejor. Usted haga una prueba, dele un mensaje pequeño, pónganse en una columna o siéntense en línea y usted dele un mensaje a la persona de al lado y esa persona que vaya pasando el mensaje de una a otra, de una a otra. Y va usted a ver que hasta la tercera persona, hasta la segunda persona llega de pronto medio intacto el mensaje. De la cuarta en adelante, ya totalmente el mensaje se distorsionó, ya cambió totalmente. Lo mismo sucedió con esto, con la transmisión de los diferentes eventos a través del cuento, a través de las historietas, porque prácticamente de persona a persona que se iba contando, prácticamente ya se fue distorsionando todo este proceso de transmitir. Por eso es difícil, obviamente, determinar qué mismo es lo que sucedió en el pasado, pese a que los historiadores, pese a que los arqueólogos han ido revisando, han ido viendo, han ido analizando una serie de vestigios que han ido dejando en los antepasados, es un poco complicado determinar con exactitud qué mismo es lo que ocurrió. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final con esta pequeña introducción que nosotros hemos visto en cuanto a la historia y todos los temas que nosotros seguiremos viendo y a partir de la próxima semana de forma ya estructural en el proceso de desarrollo de las actividades ya estructurales y formales que vamos a arrancar a partir del 4 de marzo. Así que señoras y señores, estén muy pendientes. En estos días ya estaremos proporcionándoles toda la información necesaria para que ustedes puedan ingresar a su aula virtual y puedan desarrollar todas las actividades que vamos a ir viendo semana tras semana.
Señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Me despido de todos Listen, ustedes, ¿no? Dígame. una pregunta, Lice. Al momento nosotros, yo ya tengo comprado los Hablan. cuadernos para llevar las clases, pero usted nos va a mandar los folletos, algo al correo, qué sé yo, para ir llevando el orden de lo que tenemos que llevar en el cuaderno de materia. El orden está en su misma plataforma virtual. Sí, por eso yo les expliqué la clase anterior. Cada unidad dura un mes, cada mes tiene 4 semanas y en cada semana va a estar bien estructurado lo que es el material de apoyo, lo que es el otro icono de tareas y lo que es la clase explicativa. Ahí usted tiene toda la información pertinente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente leer. Los deberes sí son 100% hechos a mano. En cuestión de la materia, en relación del contenido, como yo les expliqué con el material el día de hoy, eso ustedes van a tener en su aula. Si es que ustedes desean, pueden bajar a una computadora, pueden hacer un archivo, si no, ustedes tienen 100% solo en su aula virtual y simplemente van leyendo, analizando y van desarrollando su tarea y obviamente suben en el momento indicado. Eso es todo. Ya, Lice. Entonces sí, no vamos a tener un cuaderno de materia. No, porque todo se encuentra digitalizado en su aula virtual. Este es el proceso de educación virtual. Ya, listo. Solo los deberes, eso sí. Claro, todo el Totalmente material escritos. siempre van a estar en su aula virtual. Todo el material, bueno, el primer día de que ya esté configurada totalmente la plataforma, ahí yo les voy a ir guiando cómo es lo que está estructurado. Y ustedes van a ir ingresando y van a ir viendo cada uno de los apartados para que ustedes tengan ya una idea. La primera semanita o las 2 semanas va a ser un poquito complicado y a partir de la tercera ustedes ya se van a habituar cómo nosotros vamos a trabajar. Gracias, Lice. Dicen gracias. Gracias, señoras y señores. Un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana. Ya, listo. Hasta mañana. Buenas noches.